Formosa destellos de amores, sabia del dorado reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia, norte de la patria junto al chamamé, salteño que vienes, paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Pasión por Formosa. Tenemos 3 bloques muy interesantes, uno mejor que otro, para esta noche de viernes, una noche bastante gélida, pero ustedes seguramente que están en sus hogares con buena calefacción allí y frente al televisor, y los que están más distantes de la capital nos están sintonizando a través de la radioemisora en su lugar de donde ustedes viven, porque hay varias repetidoras de la cabecera, que es Radio Tropical FM 96.9, y por supuesto con imágenes de Canal 3. Bueno, este programa es de recordación a aquellos forjadores de nuestra Formosa, nuestra querida provincia de Formosa, en las distintas áreas, en el deporte, en la cultura, en todos los ítems que hace al crecimiento y a la historia de Formosa. Y el 29 de julio, dentro de 3 días, en todo el país se recuerda el Día de la Cultura, obviamente nacional. Y para ello tenemos de invitados aquí a 2 amigos, 2 compañeros. Ellos son, los voy a presentar, Rodolfo, el profesor que también es escritor, Rodolfo Reinaldo Benítez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, compañero. Daniel, gracias, compañero, por el privilegio de poder compartir también con el compañero Carlos Aguayo. Que ahora lo presento, el profesor Carlos Aguayo, que también está en esta noche aquí con nosotros compartiendo por el Día de la Cultura Nacional. Así es, muchas gracias, Torales, por darnos la oportunidad de poder expresarnos en este espacio acerca de un tema tan importante como es la cultura nacional y sus hacedores. Pero hoy es un día que hoy no podemos sustraernos justamente de recordar a una gran mujer. Quería pedirle autorización para, no sé si salirnos o incluirnos en el programa con un tema. En realidad habíamos venido para hablar de la cultura nacional, y en la cultura nacional está inscripto el nombre de una mujer que por sus quilates y por haber transitado el pueblo, por haber, Evita, me estoy refiriendo a Eva Perón. Hoy es el día de su fallecimiento, hoy es el día en que su cuerpo nos dejó, pero su alma y su espíritu está con nosotros. Y Evita no nos dejó solamente libros escritos, nos dejó su alma. Ella escribió en la historia de la cultura argentina con su sangre la reivindicación de los humildes y de la cultura popular, fundamentalmente. Entonces, yo quería hacer este recordatorio, que seguramente Rodolfo también lo va a hacer, porque él acaba de venir del acto, pero yo quería ir un poquito más allá. Así como hoy nosotros acá estamos celebrando anticipadamente el Día de la Cultura Nacional, que es el 29 de julio por el fallecimiento de Ricardo Rojas, yo pensé siempre, ¿no? No es que quería, yo no quiero nada, simplemente se me ocurre en esta noche, y quizás sea un trabajo para las compañeras, un deber para las compañeras. Yo pienso que el día 26 de julio tendría que ser recordado como el Día de la Cultura Nacional y Popular, que es la expresión que a nosotros nos reivindica, que nosotros, esa es la línea del justicialismo, de los peronistas, y reconocemos en Evita, por ser mujer,
por lo que hizo, creo que se merece estar en el podio, ¿no es cierto?, de los ganadores de la cultura nacional. Es una representante, porque ella más que nadie bregó porque la sociedad argentina tuviera un estilo de vida que luego con el tiempo algunos se ocuparon de ir marchitando. Y digo marchitando porque nunca pudieron secar. El agua del justicialismo siempre sigue regando las raíces y cada vez reverdece más. Así que, bueno, esa era mi contribución al inicio, ¿no? De decir, hagamos del día 26 de julio, del día del fallecimiento de nuestra abanderada de los humildes, Eva Perón, que sea el día de la cultura nacional y popular. Vaya que hace 6 décadas atrás, cuando ella fallecía, la mujer no ocupaba lugares, los sitiales, pero qué agallas tenía ella, ¿eh? Y nos dejó una doctrina, un estilo de vida, como Claro. has dicho, y reconocida a nivel mundial. Sí, efectivamente. Es que Eva Perón, termino de llegar del acto, multitudinario acto con el presidente del Partido Justicialista de Formosa, presidente del Congreso Nacional Justicialista, el gobernador Gildo Infran, que presidió, y un discurso muy claro, liminar, emotivo, de la compañera Parola que tuvo a su cargo pronunciar el discurso, la gente, el público. Entonces, en momentos como ese en que uno vivencia, que uno está como con el pueblo, con nuestro pueblo, somos parte del pueblo, y entramos en esa muchedumbre entusiasta, hay una comunión de sentimientos. Y creo que es pertinente hablar de Evita, coincido con Carlos, porque esos sentimientos son los que van abonando al espíritu cultural. Es difícil abordar en tan poco tiempo un tema tan vasto que es la cultura, que envuelve toda nuestra vida, nuestra historia, nuestra memoria, nuestro presente y nuestra proyección. Y es cierto, no podemos dejar de señalar de que este hombre, que en realidad Ricardo Rojas lo escribió sobre San Martín, hay cuestionamientos, hoy se juzga con otros criterios. En el momento de su muerte, lo sorprende cuando lo iban a nombrar plenipotenciario en una nación europea, la revolución fusiladora, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Se instituye el Día de la Cultura Nacional justamente en 1982, en plena época del proceso. Pero lo habían elegido los directores de cultura en el año 57, en un Consejo Federal de Cultura en el cual Formosa no estaba, Chaco no estaba y el sur no estaba. Sí. O sea que, bueno, tiene sus... De todos sus modos, bemoles. tiene sus aspectos. No podemos dejar de reconocer que Ricardo Rojas trabajó tenía la vehemencia de la identidad nacional. De la identidad nacional, de la educación, la instrucción pública, la incorporación del folclore, pero evidentemente cuesta ver si se lo coloca en el panteón nacional o el panteón liberal, porque de pronto simpatiza con algunas ideas y reconoce también de alguna manera lo de la escuela pública de Sarmiento, pero cuando hablamos de la colonización pedagógica, como lo definió Jauretche, en ese entrañamiento cultural, ese movimiento contracultural que tienen los pueblos, los imperios, necesariamente debemos hacer estas precisiones y estas consideraciones, lo que nos quita a nosotros el derecho de celebrar como formoseños y como ejemplo de rescate de la identidad, porque la cultura tiene que estar atravesada por la identidad,
no nos saca a nosotros, al contrario, robustece nuestra idea de permanente de esta época de oro de la cultura formoseña, porque hay una ebullición y un movimiento y una producción cultural muy copiosa, muy abundante en este tiempo del proyecto formoseño. Yo quería, antes de entrar en ese campo tan enriquecido en los últimos años de la cultura formoseña, quería agregar, hacer algo cerca de Ricardo Rojas, ¿no es cierto? Así como bien lo mencionaba Rodolfo, es un hombre muy controversial. Sí, y es como que tiene dos etapas en su vida. Tiene una primera etapa en la que abona todos esos sentimientos que decía Rodolfo por la cultura nacional, por la educación nacional, por su libro El Santo de la Espada. Reivindicar, claro, reivindicó por los pueblos originarios. Él tiene un libro que se llama Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahí él reivindica de algún modo, no de algún modo, reivindica claramente al originario, al hombre de la tierra. Es más, eso nace a partir de una discusión que él tuvo con un obispo católico, que como todas las religiones, ¿no es cierto?, que fueron colonizando a los originarios, le fueron imponiendo su religión y su cultura. Entonces Ricardo Rojas en la discusión decía que la religión católica había impuesto y dejado de lado, había terminado con los ritos ancestrales de los originarios, y que a él le parecía, decía que por lo menos estaba contento porque veía un Cristo indianizado en la conquista, porque él decía, en el pesebre al acompañamiento al niño Jesús le faltó una raza. Estaban los 3 Reyes Magos que eran de la raza de Están, lo que corresponde a las razas europeas y a las razas asiáticas que se conocían. Faltaba la nuestra. Entonces ahí se ve que él tiene una fuerte reivindicación hacia lo originario. Un sentido federal muy fuerte. Claro. Pero de todos modos... Te digo, en el sentido federal, él decía, fíjate cómo él decía... El cosmopolitismo. Claro, él decía, hasta que Buenos Aires, ¿no es cierto?, que era la representante del cosmopolitismo en esa época, no sea de todos y no sea reivindicada como la ciudad de todos los argentinos, la identidad nacional va a tener muchos problemas. Bueno, y no deja de ser una gran verdad. Claro. No podemos... Sentido federal él le imprimió. No podemos... Eso, perdón, sí, gracias. Cuando hablaba de la religión católica, hablaba de un momento en que no era la religión como hoy la conocemos, porque coincidía con la época de la Santa Inquisición. Claro, por supuesto. Entonces era con la cruz en una mano y la espada en la otra. Una imposición era. Sí, perdón. No, pero Rodolfo. Creo que como justamente las acciones imperiales ayer y hoy, en la actualidad también, pretenden justamente sacarnos esa cosmovisión y esa cosmovivencia que nos pertenece a los argentinos y a la patria grande o la cultura grande americana, particularmente hispanoamericana. Y es bueno recordar ese pensamiento de Perón, con su visión profética siempre, nos afirmaba que veníamos transitando caminos hacia el continentalismo y que del continentalismo íbamos a pasar al universalismo, pero no olvidemos que Argentina es nuestro hogar. Claro. Entonces, ya tenía esa visión. Sabía palabras en momentos ¿cuántas décadas antes? Del neoliberalismo, hoy otra vez, como siempre, como fue en la década de la generación del 80, donde los moldes culturales eran franceses, la manera, la poesía, el estilo literario, el arte, la escritura, era fundamentalmente europeo y francés. Los esquemas, hasta la arquitectura, que forma parte de la cultura, si nosotros miramos en la ciudad de Buenos Aires,
también tiene ese tipo, ese estilo. Está bien, Desde no somos... 1880 que se hizo capital. El pensamiento nacional no se cierra, pero tampoco es una Argentina abierta al mundo ingenuamente, porque cada vez que nos dijeron que teníamos que abrirnos al mundo, pasó en el momento de 1809 y siguió después la Revolución de Mayo con la permanencia del libre comercio. Los ingleses decaían nuestras artesanías regionales que también forman parte de la cultura y es la manera de sobrevivir y de realizarse en los pueblos de nuestro interior. Pasó después de Caseros, cuando comenzó una entrega otra vez, y siempre acompañado de ese entrañamiento, de esa enajenación cultural. Lo mismo en la década infame, en la década de 1930 hasta el 43, en que se viene este golpe militar nacionalista, hemos sufrido las mismas consecuencias de la llegada de los imperios. Así como en el 80 se instalaron los trenes y facilitaron y prácticamente les regalamos al imperio inglés, en la década del 30 de nuevo con los frigoríficos, con el directorio del Banco Central, estaban sentados en los sillones del pueblo estos señores de la extranjería. Lo mismo que pasa hoy en el Banco Central otra vez con el monitoreo. Es decir, que llegaría a esta conclusión de que no podemos, si la cultura, y si tenemos derecho a tener nuestra propia cultura como lo estamos haciendo con el proyecto formoseño y la construcción a partir de la identidad, de reconocernos multiétnicos, pluriculturales, de reconocernos mestizos, porque tenemos esa simbiosis de lo amerindio y lo hispánico. También, si pensamos en eso, tenemos que reafirmar de que Argentina tiene que recuperar de una vez por todas, y en este momento tan decisivo de la patria, tenemos que conseguir otra vez esa patria justa, libre y soberana. Porque si no tenemos una patria justa, libre y soberana, con justicia social, no vamos a tener una cultura propia otra vez. Ni desarrollarnos. Y estamos teniendo todo ahora, fíjense, haciendo un poco, encadenando con lo que decía más adelante Rodolfo, con el tema del continentalismo que propugnaba el general Perón. Y ya en esa época. Y la identificación de las culturas de los pueblos para que realmente se puedan expresar por sí mismos. Fíjense que yo decía hoy cuando comenzaba que Ricardo Rojas era un hombre controversial. Y fíjense cómo ha sido controversial que él se afilia al Partido Radical cuando casi es rebelde. Porque cuando Irigoyen estaba cayendo en la Revolución del 30, él se hace radical. Y sostiene todos los pensamientos, ¿no es cierto?, que sostenía Irigoyen. ¿Y qué le cuesta? Él era profesor, era catedrático, sí, en varias universidades. Lo sacaron de todas por pensar como pensaba, con el pensamiento nacional. Ya con el gobierno de Uriburu. Y lo mandaron preso a la isla Martín García. Sí, con el gobierno de Uriburu. Ya con el gobierno de Uriburu. Y de la isla Martín García, no conforme con eso, lo mandaron a Ushuaia, sí, donde él escribe su libro El Archipiélago. Entonces, fíjense cómo ha sido de controversial que este hombre, cuando en aquella época ya pensaba en nacional, preso. Nosotros hoy pensamos en nacional y algunos compañeros presos. Entonces hay toda una cuestión que viene desde hace mucho tiempo. O sea, la historia siempre se escribió con tinta liberal. Sí. Y decía también este hombre que, como decía hoy, tiene cosas importantes para rescatar. Y es cierto. Él, por ejemplo, decía, la historia, a los historiadores liberales, nada le hubiera costado, ¿no es cierto?, decir la verdad, simplemente la verdad, con todas las consecuencias que ellas tienen. Como tiene que ser un verdadero historiador. Él dice, con los bandidos triunfadores, dice, con lo bueno y lo malo de nuestra historia. Los jóvenes, decía, para esa época, tendrían que juzgar la Argentina
en carne viva. Perón habla, más en ese sentido, ¿no es cierto? Y él habla de la cultura que nace de la médula misma del pueblo. Él habla de la cultura inmanente del pueblo. Y esa es la que hay que respetar, porque esa es la verdadera, no la que interpreta el historiador, sino el hecho cotidiano tal cual se da. Porque después, ¿qué hacen estos historiadores liberales? Hacen una interpretación de acuerdo con las conveniencias que le vienen bien a ellos, como en este momento, por ejemplo, todo lo que se está haciendo es en función de la conveniencia del poder. Por eso es tan amplio el aspecto. Creo que hemos hecho un panorama muy abarcativo, con las necesidades del tiempo, ¿verdad? Muy abuelo de pájaro. Pero si también hablar de cultura es partir de nosotros mismos. Pero seguro. Partir de nuestro lenguaje, de nuestra cotidianidad, de nuestra historia formoseña, del derecho que tenemos los formoseños de tener nuestra propia concepción del mundo y de la vida. Y ese es el trabajo que el proyecto formoseño está haciendo. ¿Por qué? Porque recuperamos la autoestima, porque ya no nos pueden decir el guaraní entorpece la lengua. Si aprendemos guaraní y aprendemos castellano, y si podemos aprender wichi, toa y pilagá como lo aprenden nuestros alumnos, eso es cultura, favorecidos por las políticas de gobierno del doctor Gildo Infran, entonces nos entramos en presencia de un reconocimiento de la cultura autóctona de nuestros pueblos. Es como si Formosa, en estos momentos en que la patria está dolida, está postrada otra vez como colonia, porque en tan poco tiempo volvemos a ser colonia, es como que aquí en Formosa no solamente hay una resistencia cultural y una resistencia soberana de federalismo, sino que también no nos quedamos aguantando resistencia, sino que se siguen haciendo obras, se sigue cultivando el alma popular, el pueblo se sigue manifestando a través de las distintas expresiones de la cultura, como el lenguaje, la educación técnica, la ocupación agrotécnica, el hombre del paipa, la construcción de los edificios escolares. Todo se sigue trabajando en eso, pero no solamente en ese aspecto, sino que desde el gobierno se está proyectando cuál es la Formosa que va a tener que realizarse dentro de 20, 30, 40 años. Entonces tenemos también en esa coordinación cultural el polo científico y tecnológico. Y allí van alumnos, van niños escolares que tienen cierta tendencia que a lo mejor no tienen la predilección o la vocación de la historia o la geografía o de otra naturaleza, pero tienen la creatividad, la robótica, una cantidad de opciones donde ya se lo va introduciendo en determinados saberes y competencias que le van a hacer, a lo mejor le van a perfilar a muchísimos alumnos prepararse para esa Formosa que nosotros ya la estamos entreviendo y que se ha transformado tanto en tan poco tiempo, cuando no teníamos apenas 900 kilómetros de ruta y llegamos a unos 3.000 kilómetros de asfalto, ¿verdad? Pero lamentablemente a partir de la asunción de este gobierno nacional totalmente neoliberal y deshumanizado, por ejemplo, en la ruta 86, el compañero gobernador, el Gildo Infran, llegó hasta Guadalcázar con la ruta, allí se quedó, pero hoy Guadalcázar tiene otro estándar de vida. Hoy, y los pueblos alrededor tienen incorporado, tiene un Zoom donde la juventud baila, trabaja, tienen escuelas agropecuarias, todo eso hace la cultura. Porque como decía también el general Perón, al perro no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Claro. Y ese es el problema, porque del primer colonialismo, que fue
producido y protagonizado por los españoles, pasamos a otro colonialismo, inmediatamente el colonialismo inglés, y se lo recibía y se lo manejeaba, como Se lo le hizo rendía Rivadavia en pleitesía. 1824. Bueno, en 1824 la batalla de Ayacucho, pero ¿quiénes estaban festejando también? Donde culmina la epopeya de América, estaban festejando en un hotel inglés y en otros lugares también. Habían otros intereses y otras potencias Por supuesto, imperiales como a la siempre. cual Rivadavia, por ejemplo, se plegó y se doblaba de rodillas, como lo hizo también en Roca, Julio Argentino Roca Hijo, en 1932, cuando van a pedirle al reino de Gran Bretaña que A lo Roca compre Hijo, ¿Y qué le dice? Nosotros somos una expresión, una continuación del reino de Inglaterra, es decir, directamente hace una confesión de que somos colonias. Claro. Bueno, esas Bueno. situaciones vergonzosas, vergonzantes, no tienen que pasar más en la Argentina. Por eso, cuando vos hablabas del gobierno de una cultura nacional y popular, solamente un gobierno nacional y popular en el poder va a Por permitir supuesto. que ejerzamos como argentinos esa cultura nacional y popular, que Nuestra dejemos de propia hacer, identidad. claro, dejemos de hacer una cultura irreal sobre una Argentina irreal o virtual, engañosa para satisfacer los deseos de un poder que no es justamente popular, sino oligárquico, un poder cipayo, vende patria. Entonces también tenemos que partir de la cultura. Bueno, de Formosa lo estamos haciendo. Bueno, por eso yo te digo, mira, como para reengancharnos en el tema del modelo formoseño, pues creo que después podemos hablar un poco más de la realidad nacional y su cultura y sus efectos culturales, porque si hablamos de economía, hablamos de cultura también, así que... Porque van de la mano. Claro, van de la mano, o sea, todo es cultura. Sí. No, yo quería volver a esto y tomar traer a la mesa el recuerdo de un compañero, que sé que era de tus afectos, era un gran conocido mío, que fue el doctor Silguero. El doctor Silguero me dijo una vez, y yo cuando lo escribo o lo repito siempre lo menciono porque me parece una frase muy, muy definitoria y no se la quiero robar porque tentado estuve, sí. Pero es del compañero Silguero. Él decía, el hecho cultural más importante de los últimos siglos para Formosa fue el modelo formoseño. Y uno, si la escucha así nomás, parece una frase, ¿no es cierto? Hasta una frase hecha. Pero sin embargo, tiene una profundidad y un acierto, ¿no es cierto? Que no es una mera frase. No ni es mera una palabra. frase, sino que no es una frase, es un realidad. pensamiento, es una reflexión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así como Rodolfo decía, algunas, ¿no es cierto?, de las cosas, porque el tiempo no permite, son tantas miles de cosas para hablar de lo que se hizo en la gestión del doctor Infran. Nosotros los formoseños, con esta gestión, ¿no es cierto?, que a muchos les puede parecer, yo siempre quiero dejar claro que cuando hablo de estas cuestiones, a veces no digo ni el gobernador, digo el doctor Infran. Yo hablo del pensador, hablo del hombre, del formoseño que fue capaz de repensarse y repensar su provincia, repensar su pueblo y tener la capacidad y la categoría, ¿no es cierto?, de pensamiento para elevarlo a donde estamos hoy. Porque si nosotros tomamos las dimensiones del desarrollo formoseño una por una, tenemos tiempo para analizar de acá hasta fin de año cada área. Pero hay una cuestión fundamental para mí. No solamente en este modelo formoseño el doctor Infran ha reivindicado a Formosa en las cuestiones materiales, ¿no es cierto?, que bien ganadas las teníamos, porque siempre fuimos dejados de lado, ¿no es cierto? Nunca pudimos crecer, siempre ignorados, siempre fuimos tierra de todo y de nadie, porque éramos tierra de todo y de nadie.
o es tierra de todo menos los formoseños, hasta que O un nos territorio provincializa, inviable. claro, inviable, hasta que nos provincializa y cuando después la fusiladora nos deja, empezamos a elegir formoseños para gobernarnos. Entonces, no solamente en lo material, ¿no es cierto?, las escuelas, la salud, las rutas, la electricidad, el polo tecnológico, sino que yo creo que el doctor Infran nos dio algo más valioso, que él habernos hecho volver a sentir formoseños y ser orgullosos de ser formoseños, Es lo que de yo tener estaba pensando. un sentido de pertenencia con la tierra. a nuestro territorio Sí. y empezar a darnos cuenta, como decía más temprano Rodolfo, los formoseños aprendimos que queremos ser esto, no queremos ser otra cosa. Nuestro pueblo ha desarrollado sus capacidades y ha desarrollado su pensamiento y su cultura para poder decir, yo quiero ser formoseño. Y el formoseño, ¿cómo es? El formoseño es así, así, así y así. Si alguien quiere saber, perdón, cómo es el formoseño, dedíquese a leer el manual del modelo formoseño. Si no hay nada que Y ahí copiar, no hay nada ni para equivocarse. plagiar a Ahí otro- nada otro. a otra Ahí provincia. hacemos, en el modelo formoseño se hace una integración, una mirada holística de lo que es Formosa. Porque por primera vez, ¿no es cierto?, se logra hacer una unidad de nuestro territorio, ¿no es cierto?, con políticas que se fueron desarrollando, porque esto no es arte de magia. Y un sentido federal dentro Con de un la sentido misma federal dentro de la provincia. misma provincia. Por eso, pero no es arte de magia, sino que estos son políticas públicas que se fueron desarrollando en distintos ámbitos. Cuando hubo que trabajar la territorialidad, estuvieron las políticas públicas. Y hoy, ¿qué tenemos? Eso que decía, una visión holística de Formosa, donde el oeste antes no contaba, el oeste no existía, era el extremo oeste, era el lejano oeste. Guadalcázar ni se nombraba. ¿no? El Chorro, María Cristina, Santa Teresa, Pozo La Chiva, el Quebracho. Y el mismo María Cristina, no frontispicio de la existían. escuela que existe en Formosa tienen ahí. Claro. Pero- Entonces lo que yo digo es esto, y ya termino. Si nosotros no hubiéramos tenido este modelo formoseño, que tampoco nace de un repollo, nace del pensamiento, del sentimiento y del conocimiento de un hombre que, sintiéndose formoseño, yo siempre digo, siendo uno, pudo para todos. Así es. El punto de partida del modelo formoseño dentro de esa interpretación, vos mencionaste muy bien el libro El Proyecto Formoseño, es la identidad, es decir, al hablar de la identidad de cómo siente el hombre formoseño, cuáles son, en qué situación histórica se realiza. Porque el formoseño, yo comparé en mis escritos con el mito de Sísifo. Nosotros permanentemente, Empujando es como la piedra. Sísifo empujando una piedra que llega a la cima, porque los dioses lo castigaron, y cuando llega a la cima tiene Vuelve a que caer. se cae de nuevo y tiene que volver a empujar. Pero ¿qué pasaba con Sísifo? Lo dejaron ciego los dioses, pero él sentía el aire de la brisa, el olor de las plantas, todo, y lo que no perdía era la fe y la esperanza, que son dos aspectos fundamentales que nos hizo remontar ese mito de Sísifo, y hemos comprendido que los formoseños no estábamos condenados de por vida a quedar en el naufragio de un centralismo porteño unitario que nos negó todo, sino que hemos comprendido, buceando justamente con este hombre que es del alma del pueblo, las entrañas del pueblo, que Del se siente interior de formoseño, Formosa. y es la expresión que está en todas nuestras familias formoseños. Por eso es que nos sentimos representados en la persona de este conductor, y bueno, a partir de reconocernos multiculturales, mestizos, con nuestro idioma, con el modo de ser,
Que La a veces música, nos el preguntaban habla. al llegar a Buenos Aires, el nombre y apellido, fulano de tal, dice nacionalidad, Argentina, ¿de qué provincia? Formosa. Ah, paraguayo. A nosotros no tenemos nada en contra de los paraguayos, al contrario, tenemos sangre paraguaya y la mayoría de nuestra familia tienen ascendencia paraguaya. Pero no es que no conocían el mapa, nada más que nos decían a ustedes no los registramos. Claro. A nosotros no nos interesa si son de Bolivia o de Paraguay, seguramente los salteños o los jujeños les decían bolivianos. ¿Por qué? Porque ese centralismo, porteño. tampoco tenemos nada en contra del hombre porteño, sino de las políticas y de la manera que- del Pensamiento, ¿no? portuario. el Vos sabés que yo pensamiento creo que portuario. Y eso hemos recuperado, Sí. Y se con Gildo y Fran. Y hoy pisamos fuerte y sabemos que como formoseños, con trabajo y con estudio, no por un mero voluntarismo, No. somos capaces descubrimos que somos capaces de construir esta provincia pujante con una comunidad organizada. Y Yo creo que- desenvolvernos cotidianamente en nuestra provincia, sin Exacto. salir de nuestra Exacto. provincia. Sin salir. Para trabajar, para estudiar, Sí, sí, no sí, hace falta sí, salir sí, como sí, se hacía Yo, antes. yo decía, yo creo que nos hicieron un favor al final. Viste que siempre, por ahí tenemos que usar la matriz FODA, ¿viste? Tenemos que tratar de hacer de todos los problemas que tenemos, sacar algo bueno. Yo creo que cuando nos aislaron por esta cuestión de que éramos territorio permanentemente en conflicto, que era una política, no era, o sea, Sí. como diríamos hoy, era un verso que nos hacían. Claro, Nos porque dejaban si uno ahí mira tirados, claro. razonadamente, Resulta, nos sacan de Villa Occidental, quedamos bien con el tío Sam y nos tiran acá y arréglense como puedan, muchachos. El último orejón del El último tarro. orejón. Pero, el último rincón de la patria, Bueno, decían los maestros. pero eso, Pero eso, no. al decir de Scalabrini Ortiz, nos hizo un favor. ¿Por qué? Porque si bien hoy, ¿no es cierto?, nosotros decimos, el doctor Infran hoy pisa fuerte con su proyecto, el doctor Infran aprendió, leyó la historia y el alma de nuestros fundadores. Y la interpretó muy bien. Y le interpretó muy bien. Y entonces, cuando él dice acá no se rinde nadie, es porque allá no se rindió nadie. Cuando bajaron en las barrancas que daban a Formosa, bajaban del resguardo y metían los pies en el agua, yo me imagino o me quiero imaginar la mirada de la gente, especialmente de las mujeres. Por eso es que hoy se me ocurrió reivindicarla a Evita, porque también la asocio con nuestra fundación. Porque de última los hombres tenemos otra característica, ¿no es cierto? Más allá de que hoy la mujer tiene un lugar especial, ¿eh? Pero en ese entonces, de cualquier modo, hoy yo me imagino una mujer bajando en un lugar desolado, inhóspito, lleno de alimañas, sin saber Los qué había, mosquitos que habrá habido. que le decían que era un lugar que iba a ser bueno, que era el mejor de la costa. Le decían. Allá dejó su casa, dejó su gallina, dejó su perro, dejó su arbolito donde tomaba tereré. Pero no O sea, jamás protestaron. se desarraigó. Yo lo que quiero poner en valor es Sí. la capacidad de resiliencia que tuvo esa gente para desarraigarse y venir acá. Entonces yo voy acá y cierro. Sí, pues ya tenemos que cerrar. No hemos criado los formoseños desde ese origen en una insularidad. Nos dejaron en una isla. Esto nos obligó a que desarrolláramos capacidades de autogestión. Por eso decía que no hay mal que Por bien no venga. Que por bien no venga. Hay mal que por bien no La venga. lucha contra Entonces, la adversidad, como dice claro, el entonces gobernador. ahí tuvieron que Nos templamos. aprender a hacer de todo. A consolarse, a llorar y a confiar. Por eso es que hoy también, cuando el doctor Enfrán dice que no caiga la fe, no caiga la esperanza, era porque también leyó en nuestros fundadores, ¿no es cierto?, que todas las noches se dormían rezando para que al día siguiente fuera un día mejor, pero se dormían con fe y amanecían con esperanza. Bueno, Perfecto.
Yo casi no participé porque da gusto escucharlo a ustedes. Dos grandes profesores hablando de cultura, porque la cultura Abarca todo. abarca todo. Por eso no podíamos obviar Naturaleza y cultura. a una mujer como Evita No. En este día 26 de julio, y donde en esta provincia con el doctor Infran es una cuestión de Estado la cultura. Exactamente. Una cuestión de Estado. Aparte No que es- se da todos los no es días. una mera frase. Sí, no es que está en el discurso. Sí. El doctor Infran hace, después dice. Claro, porque a veces se confunde o se identificaba tradicionalmente la cultura como alguien culto era El que sabía escribir, esa leer y- persona que tenía buenos modales, que tenía que no Y no que es que escuchaba música sea clásica, Claro. solamente, que escuchaba se viste a lo mejor- sobriamente. Claro, y se confiaba, como lo señala también José Martí, ¿verdad? Porque decía, no tenemos que mirar con las antiparras yanqui, el gran libertador cubano. Decía, no, tenemos que... Y que justamente esa manera de erudición o de creer que con un enciclopedismo ya somos cultos, por supuesto que la profundización y la especialización de cada conocimiento es fundamental, pero por otra parte tenemos nosotros la sabiduría y la cultura que atraviesa nuestra historia, nuestra memoria popular, esa memoria colectiva, que es lo que se pretende en los momentos en que recia los gobiernos de turno, neoliberales, los imperios de turno, pretenden sacarnos todos nuestros signos culturales, como en la caída del general Perón, que se prohibían sus libros, se prohibían Hasta su retrato. los retratos, se prohibían los bustos, es decir, que hacían desaparecer todos los archivos, todos los vestigios de una época en que de acá verdaderamente no se puede transformó para sacar. siempre los destinos de nuestra patria argentina. Y se transformó fundamentalmente desde la cultura. Y también con ese Congreso Nacional de Filosofía de 1947, donde los argentinos nos pudimos demostrar al mundo apenas 2 años un año de gobierno popular. de Perón, de gobierno popular, o 2 años, 1 año y medio, y ya demostrábamos de que tenemos pensamiento nacional, tenemos pensadores y filósofos, que es justamente a donde se ataca y a donde se busca minar todo esa producción de conocimiento. Y a eso no tenemos que renunciar, no podemos permitir de nuevo ese éxodo de materia gris, como decía el general No, Perón. de ninguna manera. Todos nuestros pensantes, nuestros pensadores, nuestros profesionales, los grandes investigadores, tienen que emigrar porque se les hace la vida imposible. Entonces, con mentiras al pueblo no se puede gobernar. Debemos gobernar justamente para el pueblo que lo eligió, y no traicionar los ideales y la cultura de ese pueblo y los destinos. Lo que Uno pasa más es que para amos mentir, foráneos. lo que pasa es que, sí, Yo les agradezco a ustedes. Realmente Sí. el tiempo... Sí, es nos tirano. hemos- sí, realmente. Ustedes han dicho bien al inicio que teníamos mucho que hablar de cultura. Sí. Y si vamos a hablar, vamos a pasarnos hasta el día de mañana y todo, y Sí. vamos a seguir. Yo les agradezco por haberse tomado el tiempo en Por favor. acercarse aquí a los estudios de Canal 3, y gracias por todas sus exposiciones para ambos profesores. Los agradecidos somos Eh, nosotros. Profesor y escritor. Oportunamente vamos a hablar de tu libro, Rodolfo. Cuando guste. Antes de la Feria del Libro tenemos que volverte a invitar para hablar de tu libro exclusivamente. Con mucho gusto, porque fue justamente para... Yo un lo voy a tener que aporte, repasar otra un vez. aporte, Está muy un interesante. A mí me testimonio. apasiona la historia. Testimonio Bueno. de gratitud a Laguna Blanca y al pueblo formoseño por todo lo que me ha brindado a mí y a mi familia. Bueno, yo le agradezco entonces tanto a Rodolfo gracias. como aquí al profesor Aguayo por habernos ilustrado y hablar Muchas sobre gracias. el Día de la Cultura Nacional, que es el próximo 29. 29 de julio. Gracias. No, muchas Bueno, gracias. a la audiencia les decimos no se vayan, que enseguida retornamos después de esta breve pausa con el siguiente bloque.